Si gusta anotar, el nombre de esta enseñanza es ¿qué es o significa ser obrero de Dios? Repito el título de esta enseñanza: ¿qué es o significa ser obrero de Dios? Vamos a iniciar con estos textos. Romanos capítulo 15, versículos 15 al versículo 19. Repito los versículos, versículo 15 al versículo 19. Voy a leer estos textos en la versión Reina Valera. Dice así, está hablando el apóstol Pablo: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El tema pues se titula ¿qué es ser o significa obrero de Dios? De esta enseñanza. Por favor anote, la palabra o expresión obrero del vocablo griego ergates, E-R-G-A-T-E-S, ergates, relacionado con ergasomai, repito, relacionado con ergasomai, E-R-G-A-Z-O-M-A-I, trabajador, y ergón, trabajo. Trabajador y ergón, trabajo. Repito toda la definición. Obrero del vocablo griego ergates, relacionado con ergasomai, trabajador, y ergón, trabajo. Trabajador significa persona hacendosa o que realiza su labor con máximo cuidado en hacer las cosas y sumo cuidado. Repito, trabajador significa persona hacendosa o que realiza su labor con máximo cuidado en hacer las cosas y sumo cuidado. La palabra trabajo o la expresión trabajo significa labor, tarea, ocupación específica. Lo vuelvo a decir, la palabra trabajo significa labor, tarea, ocupación específica. Continúo enseñando. El obrero de Dios es un empleado o subordinado o que hace algo en la obra de Dios. Repito nuevamente lo que dije anterior. El obrero de Dios es un empleado o subordinado o que hace algo en la obra de Dios. Para ser muy claro en la obra de Dios, ¿qué es la obra de Dios? La obra de Dios es todo el trabajo o actividades. Repito, para ser más específico, ¿qué es la obra de Dios? La obra de Dios es todo el trabajo o actividades, tanto a personas no creyentes como a su iglesia. Repito la segunda parte, tanto a personas no creyentes como a su iglesia, en cada uno de sus departamentos o ministerios. Repito lo último, como a su iglesia, en cada uno de sus departamentos o ministerios. Por favor anote Hechos capítulo 3, versículos 17 al 26. Repito los textos, la cita y los textos, o el libro y los textos. Hechos capítulo 3, versos 17 al 26. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Versión Internacional. De favor, la versión que usted traiga,
ahí váyame siguiendo con su vista. Bien, Hechos 3:17 dice: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Verso 18. Pero de este modo cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Verso 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Versículo 20, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Versículo 21, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Verso 22, Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a su profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. Versículo 23, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Versículo 24, en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Verso 25, ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Finalmente, verso 26, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Aquí, ¿quién está hablando? Pedro. ¿Qué? Un mensaje, un discurso, un mensaje dirigido a ¿quiénes? Principalmente a personas no creyentes, principalmente a personas no creyentes. Y sobre qué se establece su mensaje, el discurso del apóstol Pedro. Pues está anunciando el Evangelio de Dios a estos israelitas que aún no conocían del Señor, que aún no habían nacido de nuevo. Y lo estaba haciendo el apóstol Pedro de acuerdo como nuestro Señor Jesucristo lo ordenó. Pongo una señal ahí donde está en Hechos, y vaya conmigo a San Lucas capítulo 24, versículo 47. San Lucas capítulo 24, versículo 47. Conforme vayamos leyendo textos y su servidor le vaya dando explicaciones y todo lo que conlleva esta enseñanza, iremos comprendiendo un poquito más y más y más hasta que termine esta enseñanza de qué es ser o qué significa obrero de Dios. Y dice ahí San Lucas capítulo 24 versículo 47, voy a leerlo en la Reina Valera, si gusta lo leemos en voz alta. Dice así: y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿dónde? Desde Jerusalén. ¿Qué significa ser obrero de Dios? Significa o quiere decir aquel servidor o aquella servidora que solo hace o dice lo que Dios le manda. ¿Quién es un obrero de Dios? Es aquel servidor, aquella servidora que solo o únicamente dice o hace lo que le dice Dios. Porque aquí claramente Jesús le dio la orden a sus discípulos, después apóstoles, en el 47, que en el nombre de Él se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados. Este mensaje era para todo el mundo, pero Él dijo, comenzando desde Jerusalén. Exactamente ahí estaba Pedro, en este capítulo de Hechos 3, de los versículos 17 al 26. Ahora, la razón de que un obrero de Dios, una obrera de Dios, se apegue a los mandamientos o promesas de Dios es la siguiente, que es necesario que una persona cambie de manera de pensar. Es necesario que una persona cambie de manera de pensar y después acepte a Jesucristo como Salvador y Señor. Repito, es necesario que una persona primero cambie de manera de pensar
y después acepte a Jesucristo como Salvador y Señor. Y de esta manera sus pecados serán perdonados. Esta persona va a nacer de nuevo, va a ser declarada justa por el Señor, en este caso por Dios. Sus pecados serán perdonados, va a nacer de nuevo, va a ser declarada justa o inocente por el Señor o por Dios a esta persona, pero será transformada. Esa misma persona será transformada en su carácter y conducta. Todo esto ¿cuándo sucede? Cuando la persona cree o acepta el mensaje del Evangelio para nacer de nuevo. Anote por favor Hechos capítulo 4, porque ahí es la continuación de lo que leímos en Hechos 3, de los versículos 17 al 26. Ahí continúa en el capítulo 4 del libro de Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 4. Por favor, leamos en voz alta. Hechos capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo dice? Lo leemos juntos, por favor. Pero muchos de los que habían oído que la palabra, que dice, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí está la respuesta al trabajo que hizo un obrero de Dios, que aquí en este caso, ¿quién fue? Pedro. Espero que ahí ya vayamos poquito ya comprendiendo lo que es ser obrero de Dios, sea un varón o una mujer. ¿Qué es un obrero de Dios? Un trabajador que hace un trabajo. Ese es un obrero de Dios. Un trabajador, usted ya tiene la definición de trabajador, que hace un trabajo. Y he ahí la importancia de que el trabajo de un trabajador de Dios lo haga apegado a las Escrituras. Ahora veamos a un obrero de Dios trabajando hacia la iglesia, porque aquí fue trabajar con personas no creyentes, a quienes se les alcanzó a través del Evangelio para que naciesen de nuevo. Pero ahora veamos el trabajo de un obrero a la iglesia, es decir, a los que ya somos cristianos, cristianas. Para esto vayamos a la primera carta a los Corintios, para hacer este ejercicio de comprensión, de entendimiento, lo que es ser un obrero de Dios, varón o mujer. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 11, por favor. Repito la cita, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 11. Voy a leer en la versión Reina Valera, si gusta leemos juntos en voz alta si tiene esta versión. Y dice así el verso 1 haciendo una pregunta: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 2, dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces ya empieza aquí la reprensión del apóstol hacia los corintios. Le dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto entre los incrédulos. Versículo 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, hasta ahí vamos a leer. Y esto erais, les dice Pablo a los Corintios, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
aquí, ¿qué hace un obrero de Dios, varón o mujer? Aquí ya está, bueno, por el contenido aquí del mensaje de esta porción de Corintios 6, aquí el obrero, la obrera de Dios, lo que está haciendo es instruir, es darle enseñanza a los que ya nacieron de nuevo, a los que están en esa congregación, cómo es que debe ser su manera de actuar cuando tenga algún litigio, cuando tenga algún pleito con su hermano o hermana. Lo digo de otra manera. El apóstol Pablo en estos textos está instruyendo a la iglesia de Corinto para no tratar y resolver sus litigios ante los tribunales de los hombres. Lo vuelvo a decir, el apóstol Pablo en estos textos está instruyendo a la iglesia de Corinto. Si voy muy deprisa, me dice por favor. Está instruyendo a la iglesia de Corinto para no tratar y resolver sus litigios ante los tribunales de los hombres. Es decir, un congregante de una iglesia cristiana no debe llevar a otro a ningún tribunal humano. Lo vuelvo a decir, un congregante de una iglesia cristiana no debe llevar a otro a un tribunal humano para dar solución, sea un problema económico o de otro tipo. Repito lo que dije en lo último, para dar solución a un problema económico o de otro tipo. La razón, esto desacredita. Repito, si voy muy rápido me dicen, por favor, no levanten su mano y me regreso. La razón, esto desacredita o deshonra a Cristo y a la iglesia cristiana. Esto desacredita o deshonra a Cristo y a la iglesia cristiana en todo el mundo. Pablo da argumentos aquí. ¿Por qué un cristiano y una cristiana, o un cristiano con un cristiano, una cristiana con una cristiana, no deben litigar o pleitear en ningún juzgado, o en Estados Unidos como le llaman la corte? No se debe hacer, en primer lugar, porque esto denigra al Señor, esto denigra a la iglesia cristiana. Pero en segundo lugar, aquí pone argumentos el apóstol Pablo. Yo voy a usar otros textos, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Si lo ubica en su Biblia está bien, si no, su servidor le da lectura. Y dice aquí Efesios 2, 6. Y juntamente con él, ¿quién es él? Jesús, nos resucitó. ¿Quién? Dios Padre. Y asimismo, dice aquí la Escritura, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Todos los cristianos, todas las cristianas ya estamos en el cielo. Aunque vivamos en Dallas, Texas, en Ontario, Canadá, no sé, en El Salvador, en cualquier país, ciudad, todo hijo, toda hija de Dios ya está ¿dónde? Juntamente sentado con Cristo en los lugares celestiales. Pero veamos una escritura de mayor peso, Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Hay muchas escrituras, yo solo anoté 2. Razones que estoy dando que deben estimular nuestra fe a los hijos y hijas de Dios a no dirimir ninguna diferencia entre un hermano y otro hermano, o entre una hermana y otra hermana, si fuese así entre varones y mujeres, en los juzgados o cortes. Apocalipsis capítulo 20, verso 6, de favor leámoslo juntos en voz alta. ¿Cómo dice el 6? Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿cuándo? En la primera resurrección. La segunda muerte, que dice, no tiene potestad sobre estos, sino que serán, ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Estos son argumentos de mucho peso para que cuando un cristiano o una cristiana tiene problemas del tipo que sea, y es tanto su enojo o que no quiere tener una pérdida material o de otra índole, y dice, como no me paga, pues lo demando. Un cristiano o una cristiana no debe hacer esto por muchas razones.
Ya dije una, y esta es la segunda. Oiga, usted y yo ya estamos con Cristo en el cielo. 2, en el reino milenario, usted y yo, algunos seremos sacerdotes de Dios y de Cristo, y otros gobernarán 5,000 años en la tierra. A ver, ¿cómo le suena eso? Entonces, de acuerdo a lo que le vengo enseñando, por lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 11, nosotros los hijos, las hijas de Dios, jamás debemos pararnos, repito, en un lugar que tiene que ver con autoridades de este mundo para que ellos emitan un juicio. Y para ello hay muchas razones, aparte de las que ya le di, otras. En la mayoría de los juzgados, ministerios públicos, como les llamamos en México, en la mayoría de las cortes de Estados Unidos y de cualquier otra parte del mundo, lo que más se practica es la injusticia, por diversas razones. ¿O me equivoqué? ¿En México sobornan a los jueces? Digo, nada más pero se da en todos lados. Pero además, los hijos, las hijas de Dios, dice aquí Pablo, que dentro de nuestras congregaciones tiene que haber alguien entendido. Pablo, ¿cómo lo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7? ¿Puede ir ahí, por favor? 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, perdón, va a ser, no, en este momento no es el versículo 7, es el versículo 5. 1 Corintios 6, 5. 1 Corintios 6, 5 dice, pues que no hay entre vosotros que sabio, ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahí la palabra sabio quiere decir alguien con capacidad intelectual y práctica de los preceptos de Dios. Sabio, alguien con capacidad intelectual y práctica de los preceptos de Dios, que juzgue, del vocablo griego diacrino. Si alguien se quedó, me dice por favor. La palabra sabio, alguien con capacidad intelectual y práctica de los preceptos de Dios. Intelectual y práctica de los preceptos de Dios. Dice, para que juzgue, del vocablo griego diacrino. Diacrino significa arbitrar. Ahí significa arbitrar o dictar una sentencia actuando como mediador. Juzgue, diacrino, arbitrar o dictar una sentencia actuando como mediador. Pero todavía el apóstol Pablo dice algo más a la iglesia de los Corintios en el versículo 7 de 1 Corintios 6. Dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, no tienen que haber pleitos entre los cristianos. ¿O sí? No tiene que haber. Bueno, en Corintios se daba, era muy común esto. No tiene que haber pleitos. Entonces da Pablo otra alternativa a los corintios. Les dice ahí en el versículo 7, la parte B, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es decir, Pablo dice, ok, hay un sabio, alguien que con capacidad intelectual se entiende de la Biblia, de los preceptos de la Biblia, ese sabio o sabia vive en el Evangelio, entonces tienen experimentación del Evangelio, hablan con ambos, tanto el defraudado como el defraudador, en el asunto que sea. Pero resulta que el que defraudó, pues nomás no quiere regresar el daño que hizo. Entonces Pablo da otra alternativa. En el verso 7 dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Entonces, ¿qué está enseñando Pablo en el verso 7? Que en caso de que el que cometió la falta, no regrese o no devuelva el dinero u otra cosa. Repito lo que dije anteriormente, en caso de que el que cometió la falta o el agravio no regrese o no devuelva el dinero u otra cosa,
el agraviado debe perdonar la deuda. Repito, el agraviado debe perdonar la deuda en lo que haya sido defraudado. En lo que haya sido defraudado. Por platicarles experiencias de este tipo que me ha pasado a mí en la vida. Varias personas, cuando yo trabajaba en una empresa muy importante en Guadalajara, varias personas me defraudaban, pero en particular hubieron dos que iban a iglesias cristianas. Y uno de ellos, para no hablarle de los dos, uno de ellos, estoy hablando de hace más o menos unos 20 años, 21 años, más o menos me defraudó con 80,000 pesos. Entonces, yo fui con uno de mis pastores y yo le dije, mira, fulano de tal, que está aquí, sirve en tal ministerio, yo le di un crédito por 80,000 pesos y no paga, pues yo lo estoy pagando en la empresa donde yo trabajo. Y entonces el pastor lo único que me dijo, mira Arturo, ya sabes lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que estoy enseñando ahorita, sí, ya sé. Bueno, aquí lo único que hay que hacer aquí, si quieres vamos con el pastor principal, lo denuncias y lo corremos, o sea, lo sacamos de comunión de la iglesia. Y yo le dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? Si así anda perdido. Y yo voy y, órale, no, le dije, lo perdono de todo a todo, y ahí muere. Y entonces, ¿qué se logró ahí? Que esta persona no fuera echada de la congregación y que continuara escuchando del evangelio. Pero el asunto es que esa persona no cambió, y así como me defraudó a mí, defraudó a Yerbalife en ese tiempo ahí en Guadalajara con 100,000 pesos, defraudó una empresa donde sacó un vehículo nuevo con más de 200,000 pesos. A la fecha anda huyendo. Pero yo les platico mi experiencia, o sea, yo lo perdoné y sin rencores, sin andar ahí, no. Ahorita lo estoy diciendo por testimonio, nada más. Y algo más que enseña Pablo aquí a los de Corintio está en los versículos 8 al 11. ¿Para qué? Para exhortar a los defraudadores, para exhortar a los que agravian a los hermanos. Dice Primera de Corintios capítulo 6 versos 8 al 11, pero vosotros, le dice Pablo a los de Corintios, o sea, se entiende a los que agravian, se entiende a los que cometen fraudes u otro tipo de delitos. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y le dice Pablo a los de Corintios, y estos los hermanos. Y entonces ya Pablo les dice en el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no te equivoques. Y empieza con otro tipo de personas que en Corintio practicaban pecado. Le dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y después les dice en el versículo 10, ni los ladrones, o sea, los que defraudaban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que también son otro grupo de personas que roban. ¿Qué dice Pablo ahí? Heredarán el reino de Dios. Y después le dice a los otros corintios en el versículo 11, y esto erais algunos de esta lista de que practicaban estos pecados, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo, ¿cómo termina esta reprensión? Porque esta parte de la carta fue una reprensión a los corintios. ¿Cómo termina Pablo esta reprensión a los corintios? Pues ni más ni menos que le está diciendo, examínense corintios si ya nacieron de nuevo. Es lo que le está diciendo. Examínense corintios si ya nacieron de nuevo. Porque un cristiano, una cristiana, por su arrepentimiento y su fe en la obra de Cristo, ya no practica ningún pecado. Lo vuelvo a decir, lo que Pablo le está diciendo a los corintios aquí en los versos 8 al 11. Examínense, corintios, porque los cristianos no practicamos pecados. Porque todo aquel que se ha arrepentido, todo aquel que tiene fe en la obra de Cristo, no practica ningún pecado. Entonces, retomando la enseñanza, ¿qué es ser o qué significa un obrero de Dios? Exactamente lo que acabo de decir ahorita. Aquí en estos textos, ¿qué estaba haciendo Pablo como obrero de Dios? Estaba instruyendo a la iglesia cristiana, en este caso a la iglesia de Corinto. Le estaba diciendo que si había algún problema del tipo que fuera, en este caso, alguien que es dañado en su economía o en otra cuestión,
que los cristianos, las cristianas no tienen que ir con los jueces, con los magistrados, a los tribunales, a las cortes. No tienen que ir a arreglar esas diferencias. Que en la congregación por lo menos tiene que haber un sabio, una mujer sabia, que los junte y les diga, a ver, ¿qué problemas hay aquí? No, pues le presté $1,000, no me paga, me dijo hace 3 meses que era para 15 días y ya pasaron 3 meses y no me paga. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre sabio, la mujer sabia? Pues hermano, hermana, pues págale. No, es que no tengo. Bueno, no tienes ahorita, pero ¿qué no trabajas? O no, pues sí. ¿O cómo se lo puedes pagar? No, pues si me espera de a unos 200 por semana, sale. Ahí está ya el trabajo del sabio, el trabajo de la mujer sabia. Por hablar de cuestiones económicas, pueden ser de muchas cosas más. Y después Pablo sigue enseñando, instruyendo a la iglesia de Corinto. No quiere pagar el hermano, no quiere pagar la hermana. Bueno, pues resígnate, hermanito, resígnate, hermanita, perdónale la deuda. Pero eso sí, el que te quedó debiendo el dinero, el que te hizo daño y no te regresó el daño, entonces ya el sabio o la sabia les va a decir, oye, ¿eres cristiana? ¿Eres cristiano? Porque un cristiano o una cristiana no practica pecados. Todo aquel que ya se arrepintió y creyó en Jesús, ya es una persona libre, por lo menos de esta lista de pecados que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Repito, ¿cuál es el trabajo de un obrero de Dios? Sea varón o sea mujer, en este caso, dar instrucción a la iglesia del Señor acerca de lo que Dios le diga o lo que la iglesia ocupe. Pero todo tiene que hacerse conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura. El obrero de Dios, varón o mujer, no se sale de las Escrituras. No sale algo de su boca, no dice algo de ella mismo, de él mismo, que él cree, que él inventa, que le parece que es así. No. El obrero de Dios, repito, como lo dije en la definición de entrada, es un trabajador que hace un trabajo en la obra de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un trabajador que hace un trabajo en la obra de Dios, que ya le dije que es a personas no creyentes o a su iglesia, conforme a la voluntad de Dios. Ese es un obrero de Dios, o varón o mujer. Veamos otro ejemplo de obrero de Dios en la Biblia. Acompáñenme por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 24 al 27. Repito la cita bíblica. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 24 al versículo 27. Voy a leer en la Reina Valera estos textos. Acompáñenme si gusta, leemos juntos en voz alta. Dice así en el verso 24: y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado, sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró, y vio a uno que corría solo. Verso 25: el atalaya dio luego voces, y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose. Versículo 26: vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Verso 27: y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. ¿Qué estamos viendo aquí? Un obrero de Dios que sirve al Señor como ujier, para actualizarlo en nuestro tiempo. ¿Qué estamos viendo aquí? Un obrero de Dios que sirve como ujier. La palabra atalaya, que aparece en los versículos 24 al 27 de 2 de Samuel 18, esa palabra atalaya del vocablo hebreo te-safá, T de T y después safá, su traducción a nuestro idioma es atisbar, mirar, observar. Repito, atalaya, te-safá, atisbar, mirar,
observar con cuidado y disimulo a la distancia. Observar con cuidado y disimulo a la distancia. Escuche esto. Un atalaya o ujier, desde que inicia su servicio y hasta que termina, está de pie. Lo vuelvo a decir. Un atalaya o ujier, desde que inicia su servicio y hasta que termina, está de pie. Atento, alerta y dispuesto. Lo repito, está de pie, atento, alerta y dispuesto para auxiliar en todo lo que surja o se presente. Repito lo que dije ahí. Dispuesto para auxiliar en todo lo que surja o se presente. No se mueve para nada del lugar donde está. No se mueve para nada del lugar donde está. Y así evita que una o más personas causen o reciban un daño. Repito lo que dije anteriormente. Y así evita que una o más personas causen o reciban un daño. Lo pudimos ver con este atalaya del versículo 24 al 27. Él estaba arriba del muro. David estaba aquí a su derecha y el atalaya estaba viendo cómo venían personas en el camino fuera de donde estaba el rey David. Y el atalaya no los perdió de vista. Es más, el atalaya más o menos discernía quiénes eran. Dijo, se me hace como que el caminar es de fulano, mengano. El ujier, Dios le da capacidades con su llamado. Y una de las capacidades que Dios le da al ujier es que discierne. Tiene como un espíritu de discernimientos. El ujier está en la puerta. El ujier puede estar aquí al frente de la congregación. El ujier puede estar a la mitad de la congregación. Y cuando ve a una persona, discierne. Hay algo que le está diciendo. ¿Sabes qué? Peligro, peligro. Avísale a los demás. Por ahí. Hay gente que entra a las congregaciones únicamente a hacer mal. No viene al servicio de alabanza, no viene a oír la palabra de Dios, solo viene a hacer cosas malas. Y el ujiero, el atalaya, por ello no debe moverse de su lugar. No tiene que dejar su lugar ahí por la razón que sea. Necesita estar en todo su servicio, como lo dije en mis notas, de pie, atento, alerta y dispuesto para auxiliar en todo. He ahí que el ujier necesita estar capacitado, no solo para vigilar, no, para auxiliar. ¿Qué si se nos desmaya aquí una persona? ¿Qué si convulsiona aquí una persona? ¿Qué si, no sé, cae una teja y le rompe la cabeza a alguien que está por ahí? El ujier no se va a quedar, ay, está sangrando el hermano, ¿qué hacemos? No, córrele, auxílialo. Por ahí hay un botiquín de primeros auxilios. El ujier tiene que estar pero alerta, atento. Y ahí la gran importancia de que el ujier que está sirviendo en una congregación cristiana verdaderamente tenga el llamado, como dijera en el mundo, la vocación, porque de otra manera no funciona. Termino. Un obrero de Dios, varón o mujer, trabaja en la iglesia del Señor de manera diligente. Un obrero de Dios, varón o mujer, trabaja en la iglesia del Señor de manera diligente en la tarea o tareas de acuerdo al don o llamado de Él. Por leer solamente un texto aquí final. Romanos capítulo 15, ya lo leímos, voy a leer nuevamente, solamente voy a leer el versículo 19 para concluir con esta enseñanza. Romanos capítulo 15, en el versículo 19, y dice así el apóstol: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico
Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Toda esa región la llenó voy a leerlo para no decir otra cosa. Todo lo llenó ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Este es un obrero, es un trabajador en un trabajo. Y entiéndase, trabajador es una persona diligente, es una persona que le pone todas las ganas, que se fatiga para que haga el trabajo de acuerdo a su llamado y al agrado de Dios. Bien, aquí concluimos esta primera enseñanza. ¿Puedes parar ahí la grabación? ¿Ya? Ok. Esta segunda enseñanza de este día lleva por título Ser nacidos de nuevo. Ser nacidos de nuevo. Por favor, anote primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Repito el texto, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Voy a leer este texto en la versión La Biblia al Día. Dice así este texto, primera carta a los Corintios 2, 14. El que no es cristiano y por lo tanto está en su estado natural, no puede entender ni aceptar los conceptos de Dios que el Espíritu Santo nos enseña. Les parecen insensatos, porque únicamente los espirituales que tienen al Espíritu Santo dentro pueden entender las cosas del Espíritu. A los demás les es completamente imposible. Una persona no cristiana no tiene la revelación divina o el conocimiento de Dios en su ser interior. Lo vuelvo a repetir. Una persona no cristiana no tiene la revelación divina o el conocimiento de Dios en su ser interior, en su mente y voluntad. Repito eso último, no tiene la revelación divina o el conocimiento de Dios en su ser interior, en su mente y voluntad. Por ende, el cambio de interés, de disposición, de propósito en la vida, repito, por ende o consecuencia, el cambio de interés, de disposición, de propósito en la vida, que es obra de la gracia de Dios en el que cree, que es obra de la gracia de Dios en el que cree. ¿Alguien se quedó? Lo vuelvo dígame dónde y lo vuelvo a decir. Bien, a la congregación cristiana asistimos de todo tipo de personas, todo tipo de personalidades, con diferentes capacidades, ya porque unos estudiaron, otros no, económicas, etcétera, etcétera. Entonces, al aplicar lo que estoy enseñando ahorita en el servicio, a esta congregación pueden venir personas que son, por ejemplo, músicos profesionales, pueden venir cantantes profesionales, pueden venir maestras de educación preescolar, pueden venir gentes que tienen licenciaturas en ciencias de la comunicación. Ahorita les voy a decir por qué estoy mencionando estas profesiones. Pueden venir este tipo de personas con habilidades naturales, pero como no son cristianos, pero como no son cristianas, ellos no tienen la capacidad para servir, aunque tengan la habilidad natural. ¿Me estoy dando a entender? No tienen la capacidad para servir, porque solo tienen una habilidad natural, pero no tienen la más importante, la capacidad divina. Y ahí es cuando hay problemas en las congregaciones cristianas, porque se acercan pues de buena voluntad, ¿no? Personas que dicen, pastor, yo soy egresada de la Escuela Normal de Educadoras de Guadalajara, etcétera, etcétera. Si quiere yo me hago cargo de los niños. Y pues así no es. O fíjese que yo soy el potrillo, ya nací de nuevo, ya me convertí, ya dejé las mujeres, el alcohol, los palenques
Y si quiere, véame por YouTube, tengo una voz impresionante. Si quiere, yo soy líder de alabanza, pastor. Pues no, o sea, una cosa es la habilidad natural, espero darme a entender, pero otra cosa es la habilidad de Dios. Entonces, uno que no es cristiano, alguien que no es cristiana, pues no entiende de estas cosas, porque ya se lo dije, no tiene la revelación divina, por ende no tiene el cambio de corazón, el cambio de espíritu, el cambio de alma, no lo tiene. Entonces no puede ejercer su labor de acuerdo a su función, porque cada llamado tiene una función o actividad propia. Entonces no puede ejercer su labor de acuerdo a su función. Por consecuencia, estas personas no se sujetan a las normas del ministerio. Estas personas no se sujetan a las normas del ministerio, mucho menos a sus actividades propias. Repito, estas personas no se sujetan a las normas del ministerio, mucho menos a las actividades propias. Por poner un ejemplo práctico, ¿no? Alguien aquí viene, no es cristiano, no es cristiana, en lo natural, alguien que toca el piano, como dicen, como Los Ángeles, etcétera, etcétera. Y yo le digo, mira, para empezar, me vas a ayudar a limpiar las bocinas, me vas a empezar a ayudar a limpiar los cables, los instrumentos, te vas a venir temprano para que me barras la alfombra. ¿Cuál va a ser la respuesta de ese músico que toca el piano como Los Ángeles? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Sabe qué? Vais a volar. ¿Me estoy explicando? Porque no es cristiano, porque no es cristiana. Y otra de las cosas, una persona no nacida de nuevo no acepta. Una persona no nacida de nuevo no acepta. O no está de acuerdo con la mayoría de los requisitos para servir. Una persona no nacida de nuevo no acepta o no está de acuerdo con la mayoría de los requisitos para servir, y en ocasiones rechaza al responsable del ministerio. Lo digo nuevamente, no acepta o no está de acuerdo con la mayoría de los requisitos para servir, y en ocasiones rechaza al responsable del ministerio. Para tener una visión más clara, vayamos juntos a el libro de Números, capítulo 16, versículos 1 al 3. Números, capítulo 16, versículos 1 al versículo 3. Le doy unos segundos si gusta buscarlo. Voy a leer los textos en la versión Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Números 16:1 dice: un día Coré, hijo de Izar, nieto de Coat y descendiente de Leví, conspiró con Dotán y Abirán, hijos de Eliab, y con On, hijo de Pelet. La intención de los tres, que por cierto pertenecían a la tribu de Rubén, era incitar al pueblo a una rebelión contra Moisés. En dicha rebelión participaron 250 varones, todos miembros principales del consejo y personas de renombre en el pueblo. Verso 3. Se presentaron delante de Moisés y Aarón y les dijeron: ya los hemos soportado bastante. Ustedes no son mejores que los demás. Todo israelita es un escogido del Señor y Él está con nosotros. Y le hace una pregunta a Moisés: ¿qué derecho tienen ustedes de ponerse en puestos de mando y de demandar que les obedezcamos y de actuar como si fueran superiores a los demás israelitas? ¿Qué estamos viendo aquí? A gente que estaba en el pueblo de Israel, gente que era de la tribu de Leví, gente importante, o sea, no era cualquiera estos que se habían levantado contra Moisés y Aarón. ¿Pero por qué estaban actuando así? Porque no eran nacidos de nuevo, porque no habían sido regenerados y mucho menos se habían santificado. Escuche esto: para sujetarnos a las normas del ministerio,
para sujetarnos a las normas del ministerio y a sus actividades propias, para sujetarnos, estoy repitiendo, a las normas del ministerio y a sus actividades propias se necesitan dos cualidades. Repito todo, para sujetarnos a las normas del ministerio y a sus actividades propias se necesitan dos cualidades que únicamente se adquieren de Dios. Se necesitan dos cualidades que únicamente se adquieren de Dios. La primera es la regeneración. La primera es la regeneración, que involucra o abarca la comunicación de una nueva vida. Repito, la regeneración que involucra o abarca la comunicación de una nueva vida. Entiéndase, carácter y conducta. Vida, carácter y conducta. Y destaca o resalta el inicio de un nuevo estado de cosas. Repito, destaca o resalta el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Repito eso. Inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Y los requisitos para la regeneración son arrepentimiento y fe en el Evangelio. El requisito para la regeneración es solo eso: arrepentimiento y fe en el Evangelio. La segunda, porque le dije que son dos cualidades. La segunda es la santificación. La segunda es la santificación e instrucción para conocer las actividades propias de nuestro llamado. La segunda cualidad es la santificación e instrucción para conocer las actividades propias de nuestro llamado. ¿Vamos bien o repito algo? ¿Sí vamos bien? Con toda confianza. Si no, se lo repito: santificación e instrucción para conocer las actividades propias de nuestro llamado. Para poner un texto bíblico aquí que lo leímos en la semana anterior, Números capítulo 3, versículos 6 y 7. Números capítulo 3, versículos 6 y 7, para ilustrar esto que acabo de decir con la Biblia, que así tiene que ser. Números capítulo 3, versos 6 y 7. Espero ya esté delante de su vista. Voy a leer en la Reina Valera. Dice, aquí el Señor le dio esta orden a Moisés: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Y dice el verso 7, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Aquí hay expresiones que nos van a ayudar mucho a entender lo que dije anteriormente. El versículo 6 dice que llamara a la tribu de Leví, que le hiciera estar delante o frente a Aarón como el sacerdote para que le sirvan. La semana pasada les di la definición. Si lo quiere volver a anotar, anótelo. Sirvan, de un vocablo hebreo, quiere decir contribuyan, colaboren o realicen una o más actividades. Repito, sirvan, contribuyan, colaboren o realicen una o más actividades. Y dice el versículo 7, y desempeñen, del vocablo hebreo abat, A, B de bebé, A, D de dedo, abat, es el vocablo hebreo aquí de desempeñen, que quiere decir trabajen, sirvan, desempeñen, trabajen, sirvan. Y después dice el encargo, que aquí quiere decir el puesto o deber, el puesto o deber. En la clase anterior, ahí su servidor les dio textos donde describía las múltiples actividades de los levitas. Ya no lo voy a repetir.
Estoy usando estos textos solo para ilustrar lo que estoy enseñando ahorita, pero en la clase anterior, ahí les di varios textos donde se describen la multitud de actividades de los levitas. A lo que quiero llegar, aquí en el versículo 6 de Números 3, versículo 6 de Números 3, para que un levita se sometiera al trabajo o actividad que le pidiera el sacerdote Aarón y el pueblo de Israel necesitaba, lo vuelvo a decir, de acuerdo a Números 3:6, para que un levita se sometiera a la actividad que le pidiera el sacerdote Aarón y el pueblo de Israel necesitaba humildad, buena disposición y conocimiento. Humildad, buena disposición y conocimiento. Por el tema que estoy tocando ahorita, ser nacidos de nuevo. Si no hay regeneración, si no hay santificación, si no hay conocimiento del ministerio, no actuamos conforme Dios lo estableció en la Escritura. Que primero es obediencia a la autoridad, que se entiende es Dios en primer lugar, y después a sus fieles hijos, hijas que nos puso ahí como líderes, supervisores, obispos, pastores, como le queramos llamar. Y tercero, que del servidor haya humildad. Humildad es que yo siempre voy a ver como superior a mis autoridades. Humildad es que yo voy a hacer lo que ellos me digan, se entiende conforme a la Biblia, ¿verdad? Que no violenta pues lo que es la Biblia, se entiende que lo que me digan yo lo voy a hacer. Sin ningún problema, sin decir, ay, pues que tú siempre quieres que cargue la silla y tú qué, ¿cuándo? No. Tráeme la silla, llévame la silla. Ten mis portafolios, ponlo por ahí. Dicho con respeto, yo lo estoy diciendo así muy rápido, ¿no? Entonces, se requiere humildad, buena disposición. Ya me cansé, es que ya no puedo. Buena disposición. Me viene a la mente ahorita de las muchas salidas que hice con mis diferentes pastores a muchas partes del país. Un día estábamos en un pueblo de Zacatecas, habíamos trabajado en evangelismo en la mañana en esa población de Zacatecas. En la tarde habíamos tenido una reunión con la iglesia y el pastor líder con el que iba de Casa de Oración Guadalajara me dice, y ahora vamos a un trabajo de evangelismo al centro del pueblo. Pero él nunca me dijo que yo iba a predicar. No, yo ya andaba cansadísimo. Estábamos de pie desde como 7 de la mañana, nada más donde teníamos a comer y a seguirle. Y ese trabajo de evangelismo fue a las 8 de la noche en el centro de ese pueblo. Entonces el pastor de esa localidad de Zacatecas tenía su grupo de alabanza, era un kiosco, me acuerdo, era una explanada muy grande, mucho más grande que la que tenemos aquí en el centro de Ocotlán. Y el asunto es que empecé a ver que cuando estos hermanos del grupo de alabanza empezaron a exaltar al Señor con cantos de ese tiempo que teníamos, se empezaron a acercar hombres de sombrero, solo hombres, solo varones, así de sombrero. Y me dice el pastor, cuando el que estaba dirigiendo la alabanza le hizo así, como diciendo, yo ya voy a terminar, ¿quién va a subir? Y entonces yo estaba a un lado del pastor y me dice, tú subes. Y hijos, sí, pastor, yo subo. O sea, iba caminando, tenía nada más como 6 metros para subir al kiosco y yo diciendo, Señor, ¿y qué voy a decir? Y me dieron el micrófono. Y yo lo único que hice fue lo que empezaba a brotar en mi corazón acerca de lo que Dios hizo por mí en la cruz, acerca de lo que Dios podía hacer por esa gente, el testimonio de vida, de cómo Dios me había transformado, de cómo ahora había un afecto, un aprecio, un interés, algo muy diferente a lo que yo había sido antes. Y en eso estaba la mitad de mi mensaje, cuando empiezo a oír cohetes y tan 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 tan, ¿me entiende lo que estoy tarareando, verdad? No voy a decir la letra. Ni cuenta me había dado que era el 12 de diciembre, hermanos.
y enfrente teníamos el templezote religioso. Y ahí le voy, yo dije, aquí ya, hasta aquí llegué. ¿Qué cree que sucedió? La gente que venía en la procesión religiosa, en vez de meterse a su templo, se vinieron con nosotros. Y los monaguillos ahí con las cosas, y yo estaba sacado de onda. Y los que se veían de sombrero así bragados, que yo decía, estos me van a tragar. Cuando hice el llamado, ¿quién quería que Jesús fuera su Señor? Se quitaron el sombrero y la mayoría estaban llorando. Fue algo impresionante, hermanos. ¿De dónde brota todo eso, amados? De la humildad, de la disposición, de el obedecerle a las autoridades. Y yo pude ver ahí cómo Dios hizo una cosa impresionante. Después ya la misma gente de ahí me decía, pues yo no sé qué tenga usted, porque esa gente lo pudo haber golpeado. O sea, los que estaban escuchando el mensaje, y repito, los que iban ya llevaban un plan a dónde iban a ir, en vez de irse para allá se unieron con nosotros. Entonces, repito, amados, hijos, hijas de Dios que me están escuchando aquí y en la plataforma, todo varón, toda mujer para servirle a Él necesita la regeneración, necesita la santificación y necesita la instrucción para que conozca las actividades propias de su llamado, como el ejercicio que les puse ahorita para darme a entender de Números capítulo 3 versículos 6 y 7. Pero continuando con la enseñanza, continuando con lo que les vengo enseñando hasta este momento. Dios estableció pues en su iglesia autoridades y un pueblo que va a estar bajo la autoridad de quienes Él estableció. Repito, Dios estableció autoridades. Y un pueblo o parte de su pueblo que va a estar bajo esa autoridad. Y únicamente con la regeneración. Y únicamente con la regeneración se produce el cambio de corazón. Únicamente con la regeneración se produce el cambio de corazón. Y de ahí, de disposición a Dios y hacia las autoridades del Señor. Con la regeneración se produce el cambio de corazón y de ahí la disposición hacia Dios y hacia las autoridades que pone el Señor. Para verlo más claro en la Biblia, Hechos capítulo 9, por favor acompáñenme, Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Aquí está una fotografía, le llamo yo, o algo muy representativo de lo que estoy enseñando hasta aquí. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Dice el verso 1, voy a leer Reina Valera, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos o cristianos o seguidores del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas, congregaciones, etcétera, de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, entiéndase cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Qué dice el verso 6? Él, temblando y temeroso, dijo, lo podemos leer en voz alta de favor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los versículos 1 al versículo 3 estamos hablando de un no nacido de nuevo. Los versículos 1 al versículo 3, aquí estamos viendo o hablando u observando a un ser humano que no era nacido de nuevo, no era cristiano.
Los versículos 4 al 5, 4 al versículo 5 y quizás hasta yo creo que el 6, 4 al 6, aquí está el testimonio de uno que nació de nuevo. Versículos 4 al 6, está el testimonio de uno, por hablar de Pablo, que nació de nuevo. ¿Y dónde está la evidencia de que nació de nuevo? En el versículo 6, cuando le dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, Señor del vocablo griego kurios con K, Señor del vocablo griego kurios con K, traducido a nuestro idioma significa amo, dueño, propietario, amo, dueño, propietario. Y enseguida, ¿qué le dijo Pablo a su amo, dueño o propietario? Le hizo una pregunta, ¿qué quieres? Del vocablo griego de celo, D de dedo, S-E-L-O, acento en la E. ¿Qué quieres? Del vocablo griego de celo. En nuestro idioma quiere decir, ¿qué has determinado? ¿Qué has determinado? ¿Qué escoges? ¿Qué has determinado? ¿Qué escoges? ¿Qué prefieres? Determinado, ¿qué escoges? ¿Qué prefieres? Y sigo con la pregunta que le hizo el apóstol al Señor, ahí en el versículo 6, que le dijo, que yo haga, del vocablo griego poieo, que significa en nuestro idioma, que sea mi labor, mi trabajo, o lo que quieres que ejerza, que sea mi labor, mi trabajo, o lo que quieres que ejerza. ¿Captó la diferencia? Sin nacimiento nuevo, Pablo nunca hubiera hecho esto. Porque ¿qué iba a hacer a Damasco en los versículos 1 al 3? ¿Qué iba a hacer? A buscar a los cristianos, a meterlos a la cárcel. Porque Pablo odiaba a los cristianos. Pablo era un acérrimo enemigo de los cristianos. Entonces no podía ver a Cristo. Pero ¿qué sucedió con el nacimiento nuevo? Todo cambió. ¿Y cuál fue el llamado de Pablo? Si gusta anotarlo nada más. Está en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Ahí dice que Pablo fue llamado por el Señor para proclamar las buenas nuevas de salvación. De ahí establecer ancianos o supervisores en las iglesias locales y enseguida como instructor tanto de la iglesia como de los servidores. Repito, ¿a qué fue llamado Pablo? De acuerdo a 2 de Timoteo 1:11, el Señor lo llamó para anunciar las buenas nuevas de salvación. De ahí establecer ancianos o supervisores en las iglesias locales y como instructor tanto de la iglesia como de los servidores, porque ahí en la versión Reina Valera dice Pablo que fue constituido o puesto por el Señor como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces a eso fue llamado Pablo, pero aquí es necesario poner atención en lo siguiente. Antes de que Pablo pusiera en práctica este encargo, antes de que Pablo pusiera en práctica este encargo o este llamado, Pablo estaba sujeto a sus autoridades. Pablo estaba sujeto a sus autoridades, porque ahí dice en Hechos capítulo 9, versículo 6, la parte B, si gusta anotarlo nada más, su servidor le da lectura. Pablo, antes de poner en práctica el encargo que Dios le dio, estaba sujeto a sus autoridades. Dice ahí en Hechos 9, capítulo 9, versículo 6, capítulo 9, versículo 6, después que le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá, es decir, se te va a dar a conocer lo que debes hacer. Y vayamos a un texto muy amplio. Hay textos anteriores a este
que nos dice cómo Pablo hizo lo que el Señor Jesús le indicó. Pero vayamos a este texto, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5. Y ahí nos describe de una manera muy amplia cómo el apóstol Pablo estaba sujeto a las autoridades que Dios puso sobre él. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5. Y aquí estamos viendo un testimonio de los muchos que hay, de cómo para funcionar o trabajar de acuerdo a nuestras actividades propias del ministerio, necesitamos ser nacidos de nuevo. Hechos 13:1 dice, voy a leer en la Reina Valera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que habían profetas o servidores, servidoras, que hablaban del Señor, tanto del tiempo presente como futuro, y maestros o varones, mujeres, cristianos, cristianas, que instruían de acuerdo al Evangelio de Dios. Y ahí están los nombres: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y después ¿quién sigue? Saulo. Vea lo que dice el 2. Ministrando. ¿Qué quiere decir ministrando? Estaban en un servicio de cantos a Dios. Aquí ministrando es un servicio de cantos, un servicio de alabanza y adoración, como lo guste anotar si quiere anotarlo. Ministrando estos al Señor, ¿quiénes? Pues los maestros, los profetas y hasta Saulo, porque ahí estaban. Dice, y ayunando, absteniéndose de alimentos. Dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra, a lo que los he llamado. Dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado, se abstuvieron de comida sólida y orado, peticiones, ruegos, etcétera, a Dios. ¿Qué hicieron estas autoridades de Dios que estaban aquí en la iglesia de Antioquía? Dice que les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4, ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban o predicaban o daban a conocer la palabra de Dios donde en las sinagogas, en las congregaciones de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces, aquí que estamos observando en estos versículos, principalmente del versículo 4 en adelante, ni más ni menos que el cambio de propósito en la vida de Pablo. ¿Qué observamos aquí? El cambio de propósito en la vida de Pablo. ¿Cuándo se dio esto? Después de su regeneración. Repito, el cambio de propósito en la vida de Pablo. ¿Cuándo surgió esto? ¿Cuándo se dio esto? ¿Cuándo se realizó? Después de su regeneración. Debido a la obra de la gracia de Dios. Debido a la obra de la gracia de Dios, que tiene como evidencia, que tiene como manifestación un cambio de espíritu. Un cambio de espíritu. Todo obra del Espíritu Santo. Todo por obra u operación del Espíritu Santo. Número 1, la regeneración. Número 1, la regeneración. Tito capítulo 3, verso 5. Ahí lo puede leer. La regeneración. Tito capítulo 3, verso 5. Ahí lo puede leer. 2, la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo. 2, la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo. Esto lo puede leer en primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. La incorporación del creyente al cuerpo de Cristo. Lo puede leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, que dice que somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. La palabra bautizados ahí quiere decir sumergir o incorporar a la iglesia. La palabra bautizados, que aparece ahí en primera de Corintios 12, 13, quiere decir sumergir o incorporar a la iglesia. Y número 3, el don o regalo para servir al Señor y a su iglesia. 3, el don o regalo para servir
al Señor y a la iglesia. Ese sí vamos a leerlo, por favor. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al versículo 11. Recuerde cómo va el proceso. Pablo nació de nuevo, fue regenerado. Se entiende que en ese proceso, después de la regeneración, inició él por voluntad de él, porque aquí entra la fe, pero también la voluntad de la persona, la santificación. Después él fue instruido de una manera sobrenatural. Enseguida le digo dónde dice, por nuestro Señor Jesucristo. Y después, sujeto a sus autoridades, ya fue enviado al servicio, de acuerdo al don o regalo que Dios le da para servir a él mismo, a su iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, verso 7, leamos juntos en voz alta, por favor, voy a leer en la Reina Valera. Dice así el 7, pero a cada uno les da ¿qué? La manifestación. ¿Qué quiere decir manifestación? Del vocablo griego fanerosis. Fanerosis quiere decir hacer visible. Hacer visible. Sigo leyendo. Dice, porque a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Verso 8, porque a este, refiriéndose a una persona, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno, y el mismo Espíritu. Comienza enseguida repartiendo a cada uno en particular, que dice al final, como Él quiere. Entonces, lo que está enseñando aquí, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, es que el que hace visible, el que hace que exhibamos los cristianos, las cristianas, los dones o regalos, porque don eso quiere decir regalo, para servir a Dios y a su iglesia, lo da ¿quién? El Espíritu Santo. Desde luego, por la voluntad de Dios, al estar unidos en Cristo o por estar unidos con Cristo. Repito, el Espíritu Santo hace esto por la voluntad de Dios, entiende el Padre, a los que estamos unidos en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es el que distribuye, por usar una palabra coloquial, el Espíritu Santo es el que distribuye a cada uno de los cristianos, cristianas, los dones. Y aquí dice claramente, como Él quiere. Como Él quiere. ¿Y qué sucedió con Pablo? Bueno, después que nació de nuevo, en su proceso de santificación, que lo mostró al estar sometido a sus autoridades, en ese proceso, Pablo recibió por revelación todo el Evangelio de Dios. ¿Dónde dice eso, hermano? Anote, por favor, y vamos a leerlo. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 6 al versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 9. Espero ya lo tenga. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, se refiere a los apóstoles, Pedro, Juan, etcétera. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, hablando de él, dice, los de reputación, entiendes, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Mateo, etcétera, nada nuevo me comunicaron. ¿A qué se refiere? Al Evangelio. Dice el 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué quiere decir incircuncisión? De los gentiles. A Pedro el de la circuncisión, pues de los israelitas. Dice el siguiente versículo, el versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Versículo 9, y reconociendo la gracia, aquí gracia es la capacidad que Dios da, el llamado, etcétera, etcétera, que me había sido dada, dice enseguida, Jacobo,
Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, que dice Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra o la mano derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, en todos estos textos, espero que nos ayude a todos, tanto los que estamos esta noche aquí como quienes nos van a escuchar en la plataforma, que sin nacimiento nuevo no podemos servir. No se puede, es imposible. Quizás alguien no cristiano o no cristiana quiere servir, pero no se puede. No se puede. Su servidor, cuando llegó a esta congregación hace más o menos, porque ya no sé ni cuántos años tenemos aquí trabajando, no sé si son 18 o 19 años, pero cuando su servidor llegó a esta congregación, pues yo tenía añales trabajando de misionero, pero como pastor yo iniciaba, y no me justifico, pero yo cometí muchas faltas graves, se puede decir, porque hice llamados sin yo mismo estar cualificado para discernir a quién debería poner en el ministerio. Entonces, casi de inmediato, a los 6 meses, aquí ya había líder de jóvenes, líder de matrimonios, ya había un administrador, ya había líder de mujeres. Ya teníamos, yo era como Jesús con mis 12 apóstoles, ¿no? Ya estábamos listos, como 10 maestros de escuela infantil. Y cuando me di cuenta que la había regado, dije, Señor, perdóname. Porque después me di cuenta lo que hacían en las reuniones de matrimonios, en las reuniones de mujeres, los maestros de escuela infantil. Yo decía, ay Señor, perdóname. Bueno, el Señor dijo, te la paso por esta, pero ya no quiero que lo vuelvas a hacer. Su servidor ha aprendido mucho a través de los años, de que no podemos tener a alguien en el ministerio, en cualquier ministerio, sirviendo si no es nacido de nuevo. Porque lo que ya dije sucede. No funcionan. Y no por ellos, sino porque no son nacidos de nuevo. No solamente no hacen bien el trabajo, no solo no realizan bien las actividades propias del ministerio, causan muchos problemas. No solamente a los que estén encargados de la obra, no, a toda la congregación. Por lo mismo, porque no son cristianos. Terminamos esta enseñanza nuevamente ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Voy a leer para terminar esta enseñanza en la versión Reina Valera. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural, es decir, el no nacido de nuevo, no percibe, es decir, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o comprender o separar mentalmente como espiritualmente. Es decir, todo trabajo que se hace en la iglesia del Señor, cualquier ministerio, si nosotros no somos nacidos de nuevo, ni siquiera entendemos lo que estamos haciendo. No lo entendemos. Y ahí es cuando la iglesia, dígame usted, ¿cómo van a ser de nuevo? O bueno, ¿cuál iglesia? Los congregantes de esa congregación, porque no puedo decir iglesia, ¿cómo van a nacer de nuevo? Imposible, porque el que está predicando ahí ni entiende. Es nada más alguien que dice, como que me gustan estos textos, como que creo que estos textos es para esto. Y así no es. El nacido de nuevo, como dice aquí en el versículo 14, al final, se han de discernir espiritualmente. Imagínense cómo su servidor se para hoy aquí en el púlpito, lo convoca a usted a una clase y el que está enseñando ahorita ni entiende lo que está enseñando. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que cuando yo doy este tipo de clases, o más bien este tipo de enseñanzas, lo que estoy dando ahorita, a mí me bendice mucho. ¿Por qué me bendice mucho? Porque Dios me lleva a hacerme preguntas como estas
donde tú estás predicando, me dice a mí, ¿hay mujeres y varones nacidos de nuevo? No sé si me estoy explicando. Con este tipo de enseñanzas Dios me dice a mí, donde tú estás predicando mi evangelio, que tú dices que estás predicando mi evangelio, ¿hay personas nacidas de nuevo? ¿Hay personas que se están santificando? ¿Hay personas que sirven como yo digo? Me dice Dios. Y no crea que me deja así muy tranquilón, pero sí, inmediatamente yo desde mi escritorio o desde donde esté, yo traigo mis ojos a la congregación y yo digo, sí, Señor, por tu gracia. Sí, Señor, por tu gracia. Eso que es una marca, es una señal, es una evidencia. Que el trabajo que se está haciendo aquí se está haciendo conforme a su voluntad, por lo que ya dije anteriormente. Porque quienes enseñamos en esta congregación o estamos en el grupo de alabanza, somos gente nacida de nuevo. Somos gente que nos hemos santificado, somos gente con conocimiento de lo que hacemos, somos gente que esperamos en Dios, que hacemos la obra de Dios. Y como en toda congregación, esto es para todos los servidores, servidoras. En toda congregación y en todo ministerio siempre habrán personas no creyentes, pero eso ya no es asunto de los servidores. Sí, ya no es asunto del servidor. ¿Por qué? Porque el cristianismo es libre albedrío, pues. Es fe, es gracia. Pero en ese lugar sí tiene que haber personas nacidas de nuevo. Eso sí, tiene que haber, porque es la marca de que los que sirven ahí son nacidos de nuevo. Concluyo, una persona no nacida de nuevo, obra toda de Dios por el Espíritu Santo. Repito, una persona no nacida de nuevo, obra toda de Dios por el Espíritu Santo, no puede entender o discernir ¿qué? Los designios o planes de Dios. No puede entender o discernir los designios o planes de Dios y por ello no acepta ni los requisitos para el ministerio y en ocasiones ni a la persona que está encargada del ministerio. No entiende, no discierne los designios o planes de Dios, ni lo que tiene que ver con el ministerio y en ocasiones ni a la persona que está al frente del ministerio. Entonces, concluyo. Es muy importante pues que para que nosotros seamos parte del ministerio en esta congregación o en las congregaciones que nos hacen favor de escuchar, es necesario que hayamos nacido de nuevo o seamos varones y mujeres regenerados. Es necesario que seamos nacidos de nuevo o regenerados. Y de esta manera la iglesia funciona, tanto puertas adentro como puertas afuera. ¿Qué es puertas adentro? Pues los que nos congregamos. ¿Qué es puertas afuera? El evangelismo. Porque acordémonos de la primera enseñanza de esta noche. ¿Qué significa ser obrero de Dios? Alguien que trabaja en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Afuera con los no creyentes y adentro con los creyentes. Pues les agradezco, mis amados hermanos, hermanas que hayan estado aquí. Y si Dios nos presta vida, continuaremos el siguiente miércoles con más enseñanzas que nos van a ir dando mucho entendimiento acerca de lo que es un servidor o servidora. Que tenga bonita noche, descanse. Si hay algo que guste platicar, aquí estoy todavía un tiempo más. Y si ya necesita irse, pues que llegue bien a su casita.